Ahora, Benita nos va a compartir un poquito de cómo se ve esto tan táctilmente, concretamente, en su contexto en Guatemala y más allá, y luego seguiremos conversando. Así que tu turno, Benita. Gracias, querida Ruth. Gracias también por empezar así de fuerte y contundente a movernos, a pensar y repensar. Creo que es un privilegio compartir. Gracias a todos quienes se han unido y son parte de esta conversación. Yo quiero comenzar contándoles que hasta hace unos años en mi pueblo, pues era costumbre, era naturalizado el hecho de que toda la basura que generábamos en los hogares era depositada en un barranco que está a aproximadamente 50 metros del centro del pueblo. Por muchísimas décadas, toda la basura del pueblo era depositada allá y fue tan normal que nuestra infancia, nuestra adolescencia estuviera como permeada por estos basureros que se empezaron a crear alrededor del pueblo. Basureros clandestinos a cielo abierto, botaderos sin registro ni permiso alguno. Pero es lo que se había naturalizado o se ha naturalizado en muchísimos pueblos de Guatemala y estoy segura en América Latina. Fue que después de un proceso ya un poquito más consciente, universitario, pero también de profundización en la palabra, que esto empezó a parecer incómodo, ¿no? En especial el hecho de que cuando yo venía había un humo muy intenso porque se incendiaba el barranco, se incendiaba toda la basura y el humo empezaba a ahogarnos. Y recuerdo bien que yo le decía a mi familia que ese humo era insoportable, que no podía dormir, que me molestaba la garganta y mi familia decía que era muy exagerado. Pero de lo que me fui dando cuenta es que cada vez para las personas se había normalizado más el hecho de que los incendios de la basura todas las noches fueran normal. La gente que vivía alrededor en muchísimas ocasiones no sentía, aún cuando se sentía que caminábamos entre una nube espesa de humo por todo lo que se estaba quemando. Mm, Hace apenas un año y medio, 2 años, este basurero que está en el centro del pueblo se cerró, en teoría, pero lo que se hizo fue solamente mover el punto oficial para depositar la basura a una parte un poquito más alejada del casco urbano, dentro del mismo barranco, pero solo unos metros más allá. Es decir, la molestia inmediata que había en la población se calmó, pero más allá el impacto ambiental que esto sigue generando es latente. ¿Por qué? Porque no está controlado, no tiene medidas de seguridad, no es técnicamente correcto, no hay separación de residuos, sino todo se está depositando en ese lugar que es un bosque que drena ríos pequeños, pero que finalmente terminan siendo ríos grandes de Guatemala, que hacen que estemos depositándole nuestra basura a Honduras o en diferentes puntos de los océanos. Entonces, pensando en todo esto, creo que necesitamos considerar esta idea de cómo el Evangelio es también restauración ecológica. Primero, creo que para eso debemos recordar que el Evangelio que nos llegó a muchos pueblos de América Latina como el mío, no precisamente creo yo que era el Evangelio de Jesús. Si bien incluía el mensaje de salvación por medio de Jesús, también venía modelado por estilos de vida de quienes compartían ese mensaje. Entonces, quizá en estos procesos de evangelización, el tema del cuidado de la creación no era tan relevante en su momento, quizá porque en ese momento no había una crisis socioambiental por el cambio climático como el que hoy estamos viviendo, como bien lo mencionaba nuestra querida Ruth. O quizá porque históricamente como iglesias en general, si bien hay algunas excepciones, pero en general hemos dejado pasar el tema como algo sin mucha importancia,
también permeados por todas estas ideas antropocéntricas. De este modo, creo que uno de los aspectos, podría decir, negativos de estas maneras de evangelización que llegaron fue la imagen personificada de lo que se supone que es el cristianismo, una imagen fuertemente relacionada a rasgos físicos, pero también al estilo de vida al que se supone debíamos aspirar, ¿no? Es decir, Norteamérica, Europa, que es de donde llegó muchísima influencia, ¿no? Y por eso creo que no deberíamos sorprendernos de que actualmente muchos cristianos aspiremos a un estilo de vida ostentoso, de consumismo desmedido y comodidad egoísta. Creo que esto se da muchísimo en los hogares cristianos, pero también en las iglesias. Estos creo que son estilos de vida muy alejados del marco dentro del cual Jesús desarrolló su ministerio, es decir, el jubileo de Dios, que en realidad creo que busca más que como seres humanos nos liberemos de ser esclavos de ese sistema económico. Creo que necesitamos encontrar contentamiento en lo suficiente, en lo digno, en lo justo para todos y todas, incluyendo, por supuesto, seres vivos, no vivos, de la vasta creación de Dios. Entonces, según algunos datos de la evaluación regional que llevaron a cabo algunas instituciones como el BID, la OPS y otras organizaciones, los latinoamericanos generamos en promedio 0.6 kilogramos de basura por habitante por día. Vamos a decir basura porque, aunque son residuos que podríamos aprovechar, si estos residuos están siendo depositados sin control y están contaminando, creo que eso hace que se conviertan en basura, no como un material aprovechado como tal, como un residuo. Creo que también tenemos que recordar que además de los residuos que generamos en los hogares, también hay residuos colectivos que se generan a nivel de un pueblo, de un país, que tienen que ver con actividades comerciales o limpieza general y todo lo que implica, entiéndase como lo social. Y eso tiene más que ver con la cantidad de residuos que generamos a nivel municipal, que según esta misma investigación para Latinoamérica es de aproximadamente 0.93 kilogramos de habitantes por día en promedio. Mientras que para países como Estados Unidos y algunos europeos, esta cantidad es el doble de casi 2 kilogramos de habitantes por día, o sea, significativamente más en comparación a América Latina. Todavía sí, en relación a lo que decía nuestra querida Ruth, Estados Unidos en promedio genera 3 veces más plástico de lo que en promedio se genera a nivel mundial. Por eso creo que es importante que recordemos cuál es el modelo o el estilo de vida que también de alguna manera adoptamos con estos modelos de evangelización o de cristianismo que fuimos adoptando, ¿no? Entonces, en pueblos como el mío, la producción de residuos es mucho menor, incluso al promedio latinoamericano. Si es de aproximadamente 0.38, 0.40 kilogramos por persona por día. Creo que aún así nuestra contaminación, como se los mencionaba antes, es altamente significativa porque no estamos teniendo un manejo de residuos. Todo lo que producimos llega a dar a estos botaderos a cielo abierto, a bosques, a barrancos y a ríos que finalmente drenan todas nuestras aguas servidas y residuos sólidos hacia océanos y demás espacios, lagos y el entorno de vida de muchas especies más allá del ser humano. Entonces, aun cuando somos un pueblo indígena con menores cantidades de desechos generados, no podemos romantizarlo. Creo que la necesidad de asumir una mayordomía responsable de la creación implica involucrarnos todas las personas en las áreas y dimensiones que nos corresponden. Todas aquellas áreas por las que Jesús se encarnó y habitó dentro y como parte de la creación misma. Entonces, para
para recordar un poquito algunos conceptos, solo pensando en que estamos hablando de que el Evangelio también es restauración ecológica, pensar que la ecología está catalogada como una rama de la biología que se ocupa especialmente de todas estas relaciones entre los seres vivos, pero también entre el entorno que le rodea. Eso significa que antes incluso de que este término fuera algo más familiar para nosotros y nosotras, creo que la interacción y relación que ha existido en el corazón de Dios para toda su creación ha sido fundamental, no como algo de menor importancia, como algo que normalmente solemos posicionar entre un punto de prioridad como al final, ¿no? Especialmente desde nuestra espiritualidad eclesial. Entonces, creo como hijos e hijas del creador y sustentador de la vida, tenemos un privilegio por ser llamados y llamadas a atender con amor, pasión, entrega, el dolor por el cual su creación atraviesa. Pero eso creo que definitivamente implica que comencemos viéndonos al espejo y cuestionándonos especialmente el estilo de vida que estamos teniendo, pero también al que aspiramos en un futuro. ¿Será que el jubileo también es a lo que aspiro con la manera en cómo vivo o quiero vivir, lo que estoy buscando? Y de pronto también deberíamos reconocer que absolutamente todas las personas tenemos un espacio de acción en temas de restauración ambiental. No es algo que corresponde únicamente a las personas ambientalistas o de carreras relacionadas a temas de biología o ciencias naturales, sino como habitantes de este planeta, como bien muchas personas han mencionado, somos parte del cuidado de esta casa común. Entonces es necesario que todos y todas nos involucremos desde donde nos encontramos y desde lo que ejercemos. En ese sentido, también como iglesias necesitamos encarnar esa misión reconciliadora, y de pronto a veces pensamos que estas maneras de cómo podemos hacerlo están alejadas, o para atender el cambio climático el problema es tan grande que nos quedamos cortos, pero como iglesias hay cosas que también podemos hacer en el entorno inmediato, acompañando procesos de restauración ambiental locales, educación más contextualizada según las necesidades que hay, haciendo diagnósticos, haciendo prevención en áreas vulnerables, cómo nosotros mismos lideramos iniciativas de cambio en políticas locales y todo esto. No precisamente necesitamos pensar en que vamos a transformar todo lo de un país o lo del planeta, si no empezamos también con cosas bien concretas, bien locales y bien al alcance de nuestras capacidades, pero haciéndolo, tomando iniciativas, intentándolo, atreviéndonos. Entonces, en verdad es hermoso que el Evangelio ha movido a muchas iglesias, a muchos grupos de personas a atender temas de injusticia, como temas con mujeres, con niños o grupos marginados de personas. Pero de esa manera también es necesario soñar y trabajar para que cada vez también la iglesia modele ese estilo de vida y misión más integral conforme al modelo de Jesús, conforme a la voluntad de Dios que ha existido. Entonces, agradezco muchísimo este espacio y quiero cerrar compartiéndoles que parte de esto que el Evangelio nos mueve es que actualmente tenemos una iniciativa acá, local, en donde hemos comenzado a dar manejo. No podemos esperar a que las autoridades, el gobierno, hagan algo si como hijos e hijas de Dios no asumimos esa tarea reconciliadora a la que se nos invita.